Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore. El Ministerio de Ciencia y Tecnología abre su reunión semanal mirando a los cielos, literalmente en busca de meteoritos, de asteroides, de drones, de misiles y también, figuradamente, porque aquí todo clama al cielo. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y Jaime García Cantero, muy buenos días. Muy buenos días. Jaime, ayer estuviste en el primer foro contra el odio que ha organizado el gobierno. De hecho, fue allí donde se anunció la creación de una herramienta que se llama Odio pero con H, un ranking de plataformas según la cantidad de contenido problemático que promuevan. Se trata de exigir rendición de algo de lo que aquí hemos hablado miles de veces, rendición de cuentas a las plataformas. ¿Servirá de alguna cosa esto? Bueno, vamos a ver. Es una de las medidas, de las 5 medidas que anunció el presidente Sánchez en Dubái hace ya bastantes semanas. Yo creo que es necesario. Vamos a ver si es suficiente. Yo tengo serias dudas con que sea suficiente. De hecho, la DSA, la ley europea, ya marca esta necesidad de atribuir a cada plataforma los delitos de odio que se cometen dentro de ella. Creo que técnicamente no es sencillo. No hemos visto nada de la herramienta, hemos visto la presentación, pero lo único que hay es Porque el objetivo, ¿cuál es? Cuando se detecte, sancionar a la plataforma. Ese es el tema, que esto simplemente es una plataforma de monitorización. Es una plataforma que va a depender del Ministerio de Inclusión, aunque ayer preguntamos y parece que se ha desarrollado por el equipo de Moncloa, o sea que en Inclusión tenían pocos datos que darnos. Hasta que veamos lo que hace, yo creo que es complicado hablar, pero es una herramienta de monitorización, es decir, va a permitir medir el odio en este tipo de plataformas y de alguna manera tratar de entender cómo se distribuye, cómo se mueve ese odio. Hay muchas cosas que no quedan claras, ¿no? Una cosa son los delitos de odio, otra cosa son los mensajes odiosos, que son muy peligrosos, pero que no son delitos. Sí. ¿Cómo se mide la diferencia entre esto? No está nada claro. Y luego hay una parte técnica que es difícil de resolver. Hay herramientas parecidas ya, el Ministerio de Inclusión tiene una ya, pero solo identifica texto. Estamos en un mundo en el que solo identificar texto en las redes sirve de poco, ¿no? Hoy el odio está en vídeo, está en audio, está en muchos formatos diferentes. Sí. Creo que hablar de un mapa global del odio, buscando palabras de texto, me parece que es usar tecnología de ayer para medir problemas del mañana. Este es el problema técnico. Y luego está el problema legal que decías tú, que es fenomenal ser capaces de medirlo y ser capaces de entenderlo, pero una vez con esto? Que lo medimos y lo entendemos, habrá que actuar. Y esto no parece tan fácil. A mí me parece interesante que ayer se diera tanto peso a esto, con 4 ministros, el presidente del gobierno, algún ministro más en el público. Creo que a lo mejor esto merece, aparte de un foro de una mañana, esto merece una reflexión más profunda, que pase por académicos, que hagan una distinción entre esta línea de sombra que decíamos, ¿no?, de lo que son mensajes odiosos, que yo creo que contra lo que hay que luchar con la cultura y la educación, pero no punitivamente, y contra los delitos de odio, los que decididamente hay que tomar medidas punitivas. Entonces creo que esto merece una profundidad en el debate de la que a veces estamos careciendo anuncio tras anuncio. Por ejemplo, se presenta esta herramienta en un momento en el que estamos hablando de amenazas reales, por ejemplo, contra 2 políticas, contra Ione Belarra, contra Rita Maestre y también contra Irene Montero. Es decir, hay un hecho que es real, que es mujeres de izquierdas, progresistas, que están siendo amenazadas, pero con amenazas de voy a matarte, voy a entrar en tu casa y te voy a matar. Esto se podrá comprobar, es decir, esa sensación de que ahora hay un ataque constante contra las mujeres, sobre todo de izquierdas, progresistas, ¿esto se va a poder comprobar con esta herramienta? Pues fíjate, estos casos concretos no, porque la herramienta tiene un problema, que es que solo analiza las publicaciones, valga la redundancia, públicas, es decir, no los mensajes privados. Y estas amenazas, en el 99,9% de los casos, son con mensajes privados. En estas redes... No, y lo de Rita Maestre ni siquiera es un mensaje, es alguien que ha puesto en internet su dirección. Pero creo que es importante recalcar que para combatir estas atrocidades que le están haciendo a Rita, que están haciendo a todas ellas, no hacen falta nuevas leyes ni nuevas plataformas. Está la policía. Falta cumplir las leyes que tenemos. O sea, amenazar es ilegal en la calle y en internet. Y creo que es importante recalcar esto. No hacen falta nuevas herramientas, no hace falta nuevas leyes, hace falta cumplir las que tenemos. Y la policía debe intervenir. Bueno, ha detenido, de hecho ha detenido a dos hombres que estaban amenazando a Ione Belarra. Es importante recalcarlo. Lo que pasa es que yo creo que es también importante entender que estos mensajes de odio
odio, a veces no tan dirigidos, no tan amenazantes o no tan fáciles de identificar como delito, son el caldo de cultivo de esto otro, ¿no? Claro. Que cuando alguien empieza a decir salvajadas genéricas en Internet, acaba amenazando a personas y muchas veces, desgraciadamente, lo estamos empezando a ver, la violencia pasa del entorno digital al entorno físico. Entonces creo que ser capaces de identificar eso en el momento preciso es interesante. Vamos por la segunda medida de las 5 que se anunciaron. Yo creo que empieza a urgir avanzar en estas medidas y llevarlas a la práctica. De momento hemos visto solamente un pantallazo en la web del Ministerio. Vamos a ver qué ocurre, pero hace falta medirlo y hace falta tomar acciones. Pues Odio con H es la nueva plataforma que de momento solo sabemos eso, cómo se llama y poco más, de la que estábamos hablando ahora con Jaime. Esa fue ayer fue, ¿no? Ayer. Esta fue tu actividad ayer. Esta hay muchas otras, que hacéis muchas cosas. Y Nuño también tuvo su trabajo, porque hizo de maestra de ceremonias en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en un acto del sector biotecnológico español, que es uno de los más innovadores de nuestro país, con un prestigio y un peso económico muy importante. ¿Qué es lo que piden al gobierno? Bueno, pues piden al gobierno lo principal, que es ser un sector estratégico y que se les incluya en la Estrategia Nacional de Reservas. Ahora que estamos hablando de las reservas de crudo, ¿no? De tener reservas de crudo para que el impacto de todo lo que está pasando no sea tan grande en la economía, pues que el sector biotecnológico esté incluido ahí para, en casos de necesidad de fabricación de determinados fármacos, tenemos muy cerca todavía la pandemia, se le considere un sector estratégico y también se le dé ese apoyo, ¿no? Que eso supone. También, pues sí, formas de apoyo. A ver, el sector biotecnológico español es muy particular porque tiene alguna gran empresa, pero son sobre todo empresas pequeñas, bastantes startups, que a veces necesitan dar el siguiente paso. Es decir, funcionan muy bien como empresas emergentes, pequeñitas, pero a veces les cuesta crecer. Eso es. Entonces también pedían ayudas para esa ampliación y para cumplir con toda la regulación que tiene este sector, encima ahora que entra la IA, etcétera. Y luego piden lo de siempre. Claro, España está en unos niveles de inversión en I+D que todavía están lejos, muy lejos de la media europea. Piden dinero. Piden dinero, pero para inversión, todo, no solo para el sector biotecnológico, sino para toda la innovación, el desarrollo y bueno, llegar a ese 2,12% que es la media europea. Y más allá de España, era interesante porque hay un informe que ha hecho Asebios sobre el mapa mundial de la biotecnología, ¿no? Igual que ahora mismo estamos viendo mapas del estrecho de Hormuz, de por dónde viene el petróleo a Europa, etcétera, pues ellos han hecho el mapa de la biotecnología de dónde, o sea, quiénes son las potencias y quién está creciendo más. Bueno, pues China, en los últimos años, el número de patentes biotecnológicas ha aumentado un 300%. Ya salió China. Ya salió China. Sí. Pero bueno, buenas noticias. El rey absoluto de la biotecnología sigue siendo Estados Unidos, que tiene un sector potentísimo. Europa está en segundo lugar y ahora lo clave es conseguir que esa emergencia desde Asia no nos haga perder lugar, incluso ganarlo, ¿no? Ahora que Estados Unidos tiene esa configuración con este presidente que está reduciendo de una forma muy importante los fondos públicos para investigación en biomedicina, pues intentar también aprovechar ese tirón. Pues hacemos una pausa y a la vuelta seguimos mirando más al cielo todavía. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. When I was young, my father said, don't you worry, son, you'll find yourself in a world of fake and lonely souls. I'm losing sleep. Estamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime y con Nuño. Ahora entraremos en terreno de drones y de misiles y eso, pero mirando al cielo, el otro día a alguien en Alemania le cayó un meteorito en la casa y le agujeró el tejado. Sí, ¿eso? Le dejó un agujero del tamaño de un balón de fútbol. O sea, tú estás en casa tranquilamente y te cae un meteorito, ¿no? A ver, que tenemos que entender que somos un planeta, que estamos en un sistema solar y en un universo. Y que estas cosas pueden pasar. Estas cosas pasan mucho, porque es que cada año caen miles de toneladas de meteoritos en la Tierra. Lo que pasa es que las probabilidades de que eso impacte en una persona son de una entre millones, o sea, de cientos de millones, ¿no? Entonces, cuando pasa algo como esto, nos parece que es pero es algo muy, o sea, tenemos que estar mucho más preocupados de la guerra y de lo que pueda pasar que de que nos caiga un meteorito en la encima. cabeza. Pero bueno, es un recordatorio más de que vivimos en un planeta en el que, bueno, pues ¿identificaron enseguida que era un meteorito eso? Sí, bueno. Los señores a los que les cayó encima, digo. Claro. Porque a mí me entra una piedra por... Ante la duda piensas en cualquier otra cosa, ¿no? Sí.
La verdad es que no sabemos, no había, en el momento de sacar la noticia no había declaraciones de la gente de que la no casa. hubo víctimas, tengo que decir. No hubo que víctimas, no pasó todo. nada. Lo que sí que, claro, era un objeto bastante pequeño, que creo que tenía como 3 metros originalmente, después se va descomponiendo claro. al entrar en la atmósfera y después pues los trocitos que quedan son del tamaño de, no sé, como una moneda, Sí. un poco más grande, ¿no? Y bueno, estas son cosas que pasan. La capacidad de detectar estos cuerpos cada vez es mayor. Ahora va a empezar a funcionar en Chile un telescopio, el Vera Rubin, que ya será capaz de detectar estos cuerpos de 1, 2, 3 metros y nos podría dar más seguridad. Pero aún así hay muchos cada año que no somos capaces de ver, que llegan, se desintegran en la atmósfera, se caen en cualquier sitio no habitado y no nos enteramos. Así que, bueno, y luego hay otra cosa de meteoritos importante y tranquilizadora. No sé si os acordáis del 2024 IR4 que es uno de los asteroides con más probabilidad de chocar contra la Tierra. Impactar contra la Tierra. Pues ya sabemos que no va a chocar contra la Tierra y ya sabemos que también nos va a dejar la Luna intacta porque va a pasar a 20.000 kilómetros. Vale. O sea que Eso no me va a haber ni tranquiliza. siquiera impacto lunar. Eso me tranquiliza, pero todavía pienso que puede caer un trozo de meteorito en la cabeza. Hay muy pocas posibilidades de que les traiga entre un meteorito por el tejado de casa. Si están en la zona de Oriente Próximo es más fácil que vean ustedes un dron porque es lo que se utiliza ahora para la guerra, para atacar, para ver, para vigilar, para todo. Está siendo voy a hablar, pues se le puede llamar arma, ¿no? A un dron. Absolutamente. ¿No? Yo creo que está siendo el más utilizado. El más utilizado, y yo creo que la gran sorpresa de esta guerra, ¿no? Que son los drones iraníes, ¿no? Yo creo que nadie esperaba, sobre todo no esperaban Estados Unidos e Israel, esta capacidad técnica. Un objeto absolutamente tecnológico como es un dron y que realmente está jugando un papel fundamental en esta guerra y en esa resistencia que está poniendo Irán. El dron que utilizan, que es un diseño de ellos, que luego también ha sido fabricado en Rusia, es interesante porque es un modelo muy diferente, sobre todo porque es mucho menos sofisticado, al menos en teoría, que lo que utiliza Estados Unidos o utiliza Israel, pero vemos cómo ellos con un equipo teóricamente menos sofisticado están siendo muy capaces de hacer mucho daño. Tiene muchas cosas interesantes esta lucha, por ejemplo, cómo son capaces de con drones baratos identificar objetivos donde hacen mucho daño. Claro. Y yo creo que es muy tecnológico también, por ejemplo, algunos de los objetivos que están utilizando que son centros de datos. Con un solo dron, que tiene un coste, depende del momento en que ha sido fabricado, pero estos drones iraníes entre $10.000 y $30.000, son capaces de inhabilitar un centro de datos cuyo coste operacional es de millones de dólares. Fueron capaces de incendiar uno en Emiratos Árabes hace unos pocos días, un centro de datos de Amazon Web Service, y esto para Internet, para la inteligencia artificial, pero para un montón de servicios digitales en una ciudad. Claro. Entre ellos, pagar con el teléfono móvil. Claro, y esto hace las comunicaciones. Sí. Y esto hace muchísimo daño. Y luego, por supuesto, y esto lo estamos comentando todos, el tema que es muy interesante, que el armamento que utiliza Estados Unidos para derribar estos drones iraníes, para que nos hagamos la cuenta, el dron iraní cuesta entre $20.000 y $30.000, el misil que se utiliza para derribarlos cuesta entre 2 y 3 millones de dólares. Pero además eso no son fáciles de derribar por sus características y por cómo vuelan. Nada ¿no? fáciles de derribar. Por eso hacen falta misiles para derribarlos, y los misiles cuestan 100 veces más que el dron. Es decir, es una defensa carísima defenderte de este tipo de drones. Los drones vuelan muy bajo, por eso son difíciles de derribar. Al volar bajo, derribarlos hace que los restos caigan sobre la población o puedan caer sobre la población, con lo cual es un peligro muy, muy grande. Y luego tienen una cosa que los que habéis estado allí lo habéis notado, que son drones que al volar muy bajo generan muchísimo ruido. Y esto crea una sensación de terror absoluta. Si a las alarmas y a todo lo demás sumas el zumbido... Te vuelves loco buscando el dron. Aterrador de esos drones, todo el mundo mirando para arriba porque oyes el dron. No son estos drones americanos muy sofisticados que vuelan muy alto, no, estos van muy bajitos y dan mucho miedo. ¿Hay muchas instalaciones tecnológicas en estadounidenses en la zona? Bueno, que puedan ser objetivo de estos drones. Hemos hablado aquí en algún momento cómo el Golfo, pero fundamentalmente Arabia Saudí y Emiratos han querido competir en la batalla de la inteligencia artificial. Si os acordáis, hubo una visita histórica en el que el señor Elon Musk, todo el equipo de OpenAI, parte del equipo de Palantir visitaron estos países con el objetivo de convertir a estas potencias en grandes potencias de la inteligencia artificial. El compromiso era construir grandes centros de datos
muchos de ellos están todavía en construcción, pero los que están ya funcionando son objetivos claros para este tipo de ataques, porque nadie pensó en su momento defender estos contra drones o contra misiles, porque se pensaba que una infraestructura civil no iba a ser objetivo de ataque. No iba a ser objetivo de ataque. Y esto es algo que tenemos que repensar. En España, que es un territorio en el que están construyendo montones de centros de datos, ¿cómo nos preparamos para ataques no digitales, para ataques absolutamente físicos, como es un dron, como este caso es un dron kamikaze, es decir, son drones que no lanzan nada, se estrellan contra lo que tengan que estrellarse. Para que nos hagamos una idea, son capaces de incrustarse en un edificio 2,5 metros, es decir, tienen bastante capacidad de penetración. Y el daño que pueden hacer es enorme. Y luego, esta mañana cuando he llegado me han comentado la participación de José María Lasalle, que ya sabes tú que es un experto y que le encanta el tema de la inteligencia artificial, y ayer se ve que dio una clase magistral en la tertulia del Abierto, que utilizó la expresión alucinaciones de hiperconfianza en la inteligencia artificial como una explicación de la guerra, como mínimo del inicio de la guerra contra Irán, porque él venía a decir que los chatbots animaban a los dirigentes a confiar en que la guerra iba a ser una cosa rápida y eficaz. Es decir, le preguntan a la inteligencia artificial, oye, ¿qué pasa si empezamos una guerra? Y la inteligencia artificial te dice, ahora es el momento, venga, ataca. Muy buena idea. A ver, muy buena idea. Sí, bueno, a ver, yo creo que la inteligencia artificial y los hombres que susurran a la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Yo creo que ahí hay unos intereses. La conexión Silicon Valley-Casablanca sigue presente también en el mundo de la guerra. Y a veces esto lo obviamos. Vía Palantir, por supuesto, pero vía otra persona que creo que es muy interesante de hablar de ella, porque es muy poco conocida, que es Palmer Luckey. Palmer Luckey fue el fundador de Oculus, la compañía de las gafas de realidad virtual. Se la vendió con 21 años. Con 21 años se la vendió a Meta, que le pagó una fortuna por ella, y tiene que abandonar Meta porque se le identifica con campañas de difamación contra Hillary Clinton. Es decir, le echan por ultra de Meta, lo cual no es fácil. Bueno, ¿cómo tiene que ser su nivel de ultra? Este señor forma una compañía que se llama Anduril, que es una palabra sacada del Señor de los Anillos. Recordemos que Palantir también está sacada del Señor de los Anillos. A mí me preocupa que la gente que decide el futuro de la guerra en el mundo sean fans de referente al Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Bueno, esta compañía, fundada por este señor, muy joven, muy millonario, muy hippie, que va siempre descalzo, pero como vemos, muy sesgado a la derecha, es el hombre que está susurrando al ejército de los Estados Unidos. Si Palantir está en la inteligencia militar, ellos están en la operativa militar y defiende el camino hacia armas autónomas, que es uno de los temas que más interesan a José María y del que hemos hablado largo y tendido, porque la alucinación ya no solamente estaría en las capacidades decisorias del político, sino en la operativa militar. Y esto sí que es un cambio de la guerra como la estamos entendiendo. Si compañías como Anduril están en la línea de construir armas absolutamente autónomas, es decir, que sean capaces de, una vez que se le ha dado una orden, matar indiscriminadamente, ahí sí estamos ante un cambio de era. Vamos con otra cosa que tiene que ver con la ciencia. El deterioro cognitivo, frecuente, a partir de una determinada edad, frecuente en la vejez, está relacionada con la microbiota. O sea, el cerebro relacionado con el estómago, que es verdad que siempre se han dicho que el estómago es el segundo cerebro. Eso es. Bueno, pues dicho de otra manera, esas pérdidas de memoria que todos vamos notando cuando vamos cumpliendo años podrían estar provocadas por las bacterias que viven en nuestro intestino. Es alucinante, pero... ¿Y cómo llega esta relación? Claro, pues vamos a ver, esta conexión intestino-cerebro, por así decirlo, o tripas-cerebro, se lleva estudiando años y es algo que existe tanto en animales como en humanos. Esto está demostrado, que hay una conexión. Pero claro, no se sabía muy bien cómo funciona, es decir, cómo puede una bacteria que está en tu intestino influir en las neuronas de por ejemplo, de tu hipocampo, ¿no? Que es la parte del cerebro que uno de los epicentros de la memoria. Bueno, pues acaba de salir un estudio en el que se detalla cosas muy interesantes de cómo funciona. Por ahora es en ratones, lo han hecho en ratones y también, digamos, las inmensas diferencias entre cómo funciona la memoria de un ratón y cómo funciona el microbioma y la composición del microbioma de esas bacterias de un ratón y los humanos, pues es muy diferente. Pero aún así se demuestra ese principio de cómo puede ser, ¿no? Entonces ellos lo que vieron es que lo más interesante, lo primero que hacen es poner a convivir ratones jóvenes con ratones viejos en el mismo cubículo. Al mes, los ratones viejos ya tienen un microbioma idéntico al de los ratones viejos y tienen las mismas capacidades cognitivas reducidas para recordar objetos o recordar lugares. Es decir, sus memorias disminuyen y su microbioma ha cambiado, ¿no? Sí.
si con diferentes intervenciones eliminan ese perfil de microbioma de persona, de individuo mayor, vuelven a recuperar la memoria. O sea, es bastante son experimentos bastante sorprendentes. Bueno, o sea, depende de lo que comamos o de cómo cuidemos nuestro microbioma. ¿Por qué le llamas microbioma y yo microbiota? Porque yo lo digo mal. No. Yo creo que son sinónimos. Vale. Yo estoy más acostumbrado a decir microbioma. Vale. Básicamente es lo que antes llamábamos flora intestinal. Claro. Lo que pasa es que a los periodistas nos han metido mucha caña que no se puede decir flora intestinal. Pero es que yo me estaba acordando de esa mujer que murió, yo creo, con 104, 111 años en Bañolas, que le hicieron, y era porque comía... Bueno, no era la conclusión, pero sí que es verdad que habían detectado que comía mucho yogur. Esto es clave. ¿Qué hay que comer, no? Esa es la pregunta, porque yo estoy más preocupado. Perdona, mira que tengo aquí. No, bueno, esto no te lo dicen, pero lo que está claro... A ver, vamos a ver, aquí, y esto tiene mucho que ver con los temas que suele tocar Jaime, una de las empresas... Bueno, este estudio lo firman grandes universidades estadounidenses, pero entre los firmantes también está gente de Calico Labs, creo que se llama. Es una de las primeras y de las más misteriosas empresas propiedad de Google, financiada con miles de millones de dólares, y que se dedica a desarrollar medicamentos para combatir el envejecimiento, tal cual. Sí. Entonces, aquí hay mucho dinero metido. Entonces hay mensaje interesado, vamos a ver. ¿no? Hay mensaje Sabemos interesado. Perfectamente cómo mantener una microbiota saludable, que es teniendo una dieta adecuada y haciendo ejercicio. Pero ¿cuál es este otro planteamiento? Yo te voy a dar una pastillita que te voy a cobrar con el precio que sea y te voy a eliminar justo la bacteria que es... preocupante o perjudicial de tu microbioma que está envejecido, y así tendrás unos beneficios posiblemente a nivel de memoria. Bueno, pues esa es la estrategia comercial. Pero con la dieta se cuida su propio microbioma. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que es cierto que hay un principio aquí muy interesante, es decir, en enfermedades neurológicas, que es muy difícil tratar directamente en el cerebro, aquí se abre una nueva vía, es decir, podemos tratar o aliviar enfermedades neurológicas desde el estómago, desde los intestinos. Claro, pues claro, eso es un campo muy interesante. Lo voy a dejar aquí porque me voy a comer mi yogur. Yo por si acaso me voy a comer. Seguro que no te va a hacer daño. Todos echamos de menos los tiempos en los que hablábamos de corrido, ¿no? Sin decir, a ver, parar para acordarte de cosas. Yo por si acaso me voy a comer el yogur. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. En temporadas anteriores de Amigos Alegres. Yo tenía un tío y era el típico que le gustaba gastar bromas pesadas. Entonces, unos meses antes de toda esta movida de las pruebas para volver, él llamó a mi casa. Yo pues cogí el teléfono, sí, y de repente al ver que era yo, dice, hola, me preguntaba por Clara Lago. Y yo, soy Pedro Almodóvar. Y yo, ¿perdón? Sí, te llamaba porque estoy interesado en ofrecerte un papel en mi próxima película. Y claro, y yo de repente empecé a sudar, tipo como, ¿qué? Y de repente me estaba, pero tú eres gilipollas, pero tú te crees que Pedro Almodóvar te va a llamar a tu casa, no sé qué. Entonces, corte A, las 3 pruebas de volver, finalmente no me dan el personaje y a los pocos días se muere un tío abuelo mío y entonces estábamos ahí en el funeral y tal, y de repente aparece mi madre con el móvil. ¿Es para ti? Cojo el teléfono, sí. Hola, Clara, soy Penélope. No, que soy Penélope, que llamaba pues para ver cómo estás, cariño, que me ha dado mucha pena. O sea, fíjate lo monísima que es. Bueno, y claro, yo de repente hilo con eso es una broma, es una broma de mi tío. Digo, no. Mira, que no me vaciles, que quién coño eres, que tal, que no sé qué. O sea, bueno, en plan súper chunga, de repente yo, la de Torrelodones, bueno, pues saqué a la Choni que llevo dentro y claro, y Penélope era como, pero Clara, de verdad que soy yo, que no me vaciles, que no me jodas, que quién es, que no tiene puta gracia. Ser Podcast. Hacía tiempo que por unas cosas u otras no abríamos los salones del Club del Cariño y de la Amistad, dirigido por Luis Alegre, con el apoyo incondicional de todos sus socios, pero lo hacemos de nuevo hoy para, igual que ocurrió con Clara Lago en su momento, esta mañana podamos presumir de una nueva y muy notable presencia en el Club de Amigos y Amigas Alegres, porque si todo sale bien, esta mañana nos amistamos con el director de cine Jaime Echavarri. Para mí, el ser espectador de cine es algo tan importante como ser director de cine. O sea, y enseñar, no cine, porque yo no tengo esa pretensión, no soy ningún gurú, pero mostrar a la gente joven en las clases lo que sé y lo que he aprendido me parece un privilegio.
Luis Alegre, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, Ángeles, ¿cómo estás tú? Yo aquí en Málaga. Ya, entre una cosa y la otra no nos dejan hacer la sección. Bueno, pero ya estamos aquí. Siempre estamos aquí y muy cómplices. Oye, qué maravilla esta joya de Juan Sebastián Bach, sí. La Pasión según San Mateo, que es, por cierto, una gran pasión de Jaime Chávarri. Estás en Málaga porque estás en pleno festival de cine. Sí, viviendo días muy emocionantes. Anteayer, el martes 10, Manuel Vicent cumplía 90 años y estrenamos Mañana seré feliz, una película conversación con él, con Manuel Vicent, que he tenido el gusto de dirigir con David Trueba. Y el lunes 9 celebramos otro cumpleaños, los 50 del Desencanto, la obra maestra de nuestro amiguito alegre de hoy, Jaime Chávarri. ¿Desde cuándo conoces a Jaime Chávarri? Pues como cinéfilo forma parte de mi vida desde que caí rendido al encanto del desencanto, precisamente. Sí. Y luego, hace siglos, en 1989, nos presentó un gran amigo común, Antonio Gasset, y desde hace ya unos 10 años estrechamos nuestra relación después de un homenaje a Jaime en Tudela. Jaime Chávarri, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Confirmas la versión de Luis Alegre sobre vuestra relación? Sí, en Valladolid nos conocimos, ¿no, Luis? Sí, en Valladolid, que se te hacía otro homenaje. ¿Qué resaca, Jaime, te ha dejado el homenaje de Málaga? Bueno, la de siempre, el complejo de culpabilidad y el síndrome del... ¿Cómo se llama? Del impostor. Del impostor. Siempre pensando que no te lo mereces. Siempre pensando que no me lo mereces. Sí. ¿Todavía a estas alturas? Fíjate, es algo yo creo que es innato, o sea, no se te pasa nunca, además yo creo que es sano. ¿Pero tú crees que es por timidez, por pudor, por modestia? Es por falta de confianza en uno mismo. Bueno, el Desencanto es un inaudito documental protagonizado por la mujer y los hijos del poeta Leopoldo Panero. Sí. Y fue una película revolucionaria en el cine español de la transición. Y es estupendo comprobar cómo la magia de esa película tan marciana no solo no se ha desvanecido, sino que es capaz de encandilar a gente muy joven, como las cineastas Lucía Zamora y Marta Medina, o los actores Alex Moner y Ana Rujas, que se la saben casi de memoria. Y en el caso de Ana Rujas, le ha inspirado su primer largometraje como directora. ¿Por qué crees, Jaime, que el Desencanto conecta de esta manera con la gente joven? Yo no lo sé, porque la ven diferente, yo creo, y luego porque la película tiene algo para cada persona, o sea, tiene algo indudablemente para las mujeres, a partir del personaje de Felicidad, que les hace ver cómo era la vida de una mujer hace 50 años, que no era poco. Sí. Luego tiene para todos los que tienen padres e hijos, aunque sean otros problemas o se miren otros de otra tiempos, manera, sí. Pero de alguna manera tal. Y luego yo creo que hay una cosa, a pesar de que yo siempre digo que es una película de máscaras, que los Panero dan la imagen que quieren que se vea de ellos, hay algo en el fondo que están hablando de cosas que son verdad. Y entonces no es tan normal encontrar en el cine un tipo de verdad de ese tipo, o sea, de gente que sepa explicarlo también, con sentido del humor, con una gran cultura, con una manera de hablar totalmente insólita ahora, y en la época ni te cuento, enfrentarse a la cámara de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que es una película que produce sobre todo algo que a mí me gusta mucho, una gran curiosidad. ¿Esto qué pasa? ¿Cómo ¿De va qué a acabar? va esto? ¿De ¿Qué qué es va esto? ¿no? Sí. Los Panero eran la bomba, pero otra familia tremendamente peculiar es la del mismo Jaime, de la altísima aristocracia española. Bueno, altísima tampoco te pongas nervioso, ¿eh? O sea, bueno, no te vengas arriba, ¿eh? Ahora. Arriba, o sea, vamos a ver, Jaime es bisnieto de Antonio Maura. Pues que era un señor de Mallorca corrientísimo. Bueno, o sea, que tampoco te pongas nervioso. Perdona, corrientísimo, 5 veces presidente del gobierno durante la monarquía. Pero eso son circunstancias de la vida. Y además detalles sin importancia. Eso no es aristocracia, eso es política, que es muy distinto. Bueno, pero también hay mucha nobleza en tu familia. No, que era una familia bien, que se decía, pero sin pasta, lo cual es importantísimo también. ¿Qué otros personajes había en esta familia, Luis? Bueno, pues en su familia estaban las dos Españas, porque su tía Constancia era una roja muy ilustre, de la que nunca se hablaba en la familia, y la madre de Jaime, Maruchi de la Mora... Marichu, como te oiga Maruchi te mata. Marichu de la Mora era falangista, íntima amiga de Pilar Primo de Rivera, y ha pasado a la historia como la primera mujer española que tuvo el carné de periodista. Jaime creció rodeado de mayordomos y sirvientas. Bueno, oye, Luis, te estás convirtiendo esto en el Gato Pardo. A ver, pero dime una cosa, Jaime. ¿Cómo marca
¿Cómo marcan la vida? O sea, ¿cómo te convierte en quien eres pertenecer a esta familia que, bueno, un poco así sí que es? Sí, no, que no lo niego. ¿Cómo marca Pues uno? mira, primero te da la sensación de que has conocido algo que poca gente ha conocido. O sea, es un gueto, para bien y para mal, pero que mucha gente no ha tenido la oportunidad de conocerlo. Entonces es un elemento de comparación que mucha gente no tiene. Y por ese lado es un gran privilegio. Luego también es un privilegio, por ejemplo, el que es unas condiciones que te permiten estudiar sin estar trabajando al mismo tiempo, que te permite a partir del momento tener unos viajar, privilegios, poder marcarte una cultura, si es lo que te interesa. A otros lo que les interesa es tener un yate, pero a mí lo que me interesaba era esa curiosidad que he tenido siempre, ¿no? Y sobre todo me interesaba los que no eran como yo. Ya. O sea, potencia tu curiosidad en este caso. Claro, ¿Cómo debe ser la gente que no vive de esta manera? Exacto. Y claro, eran muchos. ¿Qué recuerdo más vivo es la mayoría? ¿Qué recuerdo más vivo tienes de tu madre? De mi madre, ahora completamente distinto del que tenía en vida. O sea, ahora es una persona que contribuyó muchísimo a hacerme, o sea, a llevarme a un sitio que era distinto del sitio normal de la familia, pero yo entonces no lo apreciaba. O sea, lo ves ahora en perspectiva. Sí, porque ella era una mujer que te llevaba al cine, te llevaba al teatro, te daba libros, pero nunca hablaba de ellos. O sea, no era una partener de discusión. Era simplemente un elemento de ofrecerte algo y que tú hicieras con eso lo que Pero luego querías. no podías hablarlo luego con no ella. podías hablarlo con ella. ¿Cómo era tu relación con ella? Pues rara, porque es que era una generación de padres, y no solamente mis padres en general, que el mundo afectivo no era elegante. O sea, no había besos, no había abrazos, no había abrazos, o había muy pocos. Sí. Y mucha represión sentimental. No, sí, más que represión, distancia. O sea, porque te cuidaban, indudablemente, cuidaban pero no era un mundo nada cariñoso. Ni poder hablar con ellos tampoco de prácticamente nada. Claro, pues te ofrece la posibilidad de hablar de un libro como tema. Pero por lo menos me daba un libro. Bueno, sí, eso también es verdad, que seguramente había otras casas como la tuya en la que no los daban o solo daban ciertos libros. Claro. Sí. Bueno, no sé si tu madre, pero en general la familia de Jaime recelaba enormemente del mundo del cine al que Jaime se acercó desde muy jovencito. Porque en un mundo de rojos. Pero de rojos y maricones y todas esas cosas. Pero yo creo que el parte del recelo era económico. O sea, ¿qué demonios va a hacer en la vida en un mundo que nosotros desconocemos por completo y tal? Me acuerdo que mi padre, cuando le dije, no, yo es que aunque haya acabado Derecho no quiero nada, quiero hacer cine. Y me dice, ¿pero quién te va a producir una película a ti? Y era exactamente lo que yo pensaba. Pero entonces yo tenía tanto miedo a la vida que me esperaba, que me daba menos miedo el cine. O sea, te daba menos miedo la incertidumbre de lo que tenías que la que llevabas. Lo que yo ya sabía que me venía encima, ¿no? ¿Y esto de querer hacer cine viene porque tu madre te llevaba al cine o por qué viene eso de la afición al cine? Porque terminaste la carrera de Derecho. Sí, terminé la carrera de Derecho, nunca recogí el título, porque ya sabía que no. Viene del Technicolor de Ava Gardner y de las pelirrojas en combinación. ¿Ah, sí? Sí. O sea, es algo que en la España de los años 40 y 50 no existía. No había pelirrojas, las combinaciones no las veías nunca. Yeah. Entonces, y el Technicolor tampoco. O sea, entonces era una especie de mundo que era, a pesar de mis privilegios, ¿sí? Algo que era totalmente distinto a lo que era a la vida cotidiana del colegio, ¿no? Pero además Ava Gardner vivía en Madrid. Y eso le da una cercanía de repente. ¿Tu padre que te preguntó eso de quién te va a producir a ti? No, mi padre. Tu padre. Mi madre estaba encantada. Sí, no, pero tu padre que te dice eso de quién te va a producir a ti una película. Después, cuando vieron tus películas, ¿qué dijeron? A mi padre, la única vez que le vi emocionado fue cuando me vio con el uniforme de aviador, porque haciendo la mili. Pero vino al estreno del Desencanto y tuvo el detalle maravilloso de decirme que le había gustado mucho. Ajá. Cosa que me pareció súper emocionante. Vamos. Sí. Y luego, o sea, cuando vieron que me iba bien, la cosa cambió rotundamente. Además, tengo que decir que la primera película que me la produjeron ellos. ¿Ves? ¿Quién te va a producir una película a ti? A mí, ellos. A ver si lo dije vosotros. En el excelente libro que han escrito Felipe Cabrerizo, Santiago Aguilar y Carlos Heredero sobre el desencanto, cuentas, Jaime, la exquisita reacción del mayordomo de vuestra casa cuando un día la policía te fue a detener por haber participado en una manifestación. No, en la reunión de Montserrat contra la pena de muerte. ¿Y qué pasó? Pues pasó que abrió el domingo el mayordomo
y dijeron, somos la policía, venimos a buscar a don Jaime Chavarrita. Él dijo el mayordomo, el señorito no se encuentra. El señorito no se encuentra. Maravilloso. Me encanta, me encanta. ¿Y no te encontrabas? No, estaba refugiado en casa de una amiga, viviendo por primera vez de mis Super 8. Ya. O sea que estaba haciendo mis primeros pinos de independencia. Tu emancipación. Claro, tu emancipación. Claro. Jaime siempre se ha sentido muy atraído por lo underground, lo marginal, lo atrevido, incluso ha rodado cine porno. Y en una secuencia mítica de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, de Pedro Almodóvar, Jaime interviene como actor y hace un striptease. Vamos a escucharle. A primera vista puedo parecerles demasiado delgado, pero son apariencias. Los brazos, por ejemplo, son más musculosos de lo que parece, pero un hombre no folla con los brazos. Las piernas no son las de un deportista, pero un hombre no folla con las piernas. ¿Con qué folla un hombre? Tú. ¿Con la polla? Ahí es donde yo quería ir a parar, porque tengo un pollón. ¿Cómo recuerdas el rodaje de esa secuencia 42 años después? 42 gin tonics. O sea, tuviste que beber algo. Porque a mí me habían llamado para hacer un papel mudo, aunque no te lo creas. Y de repente me empieza a pasar Pedro Almodóvar papelitos, ¿te importa decir esto? Y yo con un gin tonic no. Y entonces, claro, como me pasaban muchos papelitos, pues eran muchos gin tonic. O sea, tuviste que beber. Pero estaban Carmen Maura y Verónica Forqué, que me ayudaron muchísimo. Claro, tenerlas ahí mirando y riéndose. Era vaya par de escuderas. Pero ¿cómo se lo tomaron en tu familia cuando te vieron en esas Pues me contaron que una hermana mía estaba en el cine y estaba viendo la película tal, y de repente una amiga le dice, pero si es Jaime, y dice ella, ¿cómo va a ser Jaime? No daba crédito. Ese no es mi hermano. Ese no es mi hermano. Renegó de ti. Sí, y con toda razón, además. Disimulando, no, ese no es mi hermano. ¿Qué va? El desencanto confirmaba un poco la fascinación que siempre ha sentido Jaime por los locos y la locura. Pasó un año entero yendo a un psiquiátrico para observar a los locos y estudiar su comportamiento. ¿Y eso por qué? ¿Qué te resultaba tan atrayente del mundo de la locura? La cercanía. ¿No te sentías un extraño? No, te sentías un y extraño. me parecía que la frontera era absolutamente tenue, indescifrable y tal. Y además en aquella época la psiquiatría era muy interesante, porque era una psiquiatría que estaba basada en el ser humano. En cuanto aparecen las pastillas, se resuelven los problemas de hecho, pero no el origen de los problemas. Entonces, pero claro, la psiquiatría deja de tener sentido de alguna manera, ¿no? De alguna manera, cuidado. ¿Y piensas que sigue siendo tan tenue esta línea ahora? Sí. Sí, cada vez, no hay más que leer los periódicos. Exacto, lo que estamos viendo en la tele. La línea está totalmente difuminada. La línea está totalmente difuminada entre la locura, la cordura y la maldad, además, con lo cual es muy difícil. Sí. Jaime es la única persona que conozco que trató a Rita Hayworth y Audrey Hepburn, con la que llegó incluso a bailar una canción. Muy poquito tiempo. Fue en una puesta de largo. Yo entonces iba a puestas de largo. Todavía no me dedicaba ¿Tú ibas a puestas de largo? Y entonces era una puesta de largo de una chica millonaria estupenda que luego además se casó con un cura. Y me tocó en la mesa con Audrey Hepburn y Mel Ferrer, que estaba rodando una de esas películas que hizo aquí. Y yo pensaba, la saco a bailar, me atrevo a sacarla a bailar. Y ya en un momento dije, bueno, pues me eché a levantar la cabeza y ante mi asombro me dijo que sí. Entonces bailamos 2 minutos y luego cambió el ritmo y dijo, esto ya no. Entonces lo que quería la pobre era sentarse en la mesa con su marido, que no la miraba a la cara. No le decía nada. Pero, ¿y con Rita Hayworth cómo fue? A Rita Hayworth fui de extra a un rodaje de una película que rodó aquí en el Castillo de Viñuelas, que pertenecía a unos amigos de mi familia. Y entonces fui de extra y me presentaron a Rita, a Lida Bali, a Rick Harrison no llegué a conocerle, pero sí a Gregoire Aslan y al director George Marshall. Y era una mujer encantadora, muy pequeñita, muy delgadita y absolutamente encantadora, adorable. Pues ya puedo decir que he estado con alguien que las conoce. Tú dices que eres el único amigo que tienes que conoce a ellas dos, y ya puedo decir que yo también. ¿Ves? Yo ya puedo presumir. A estas alturas de tu vida, ¿qué es lo que más te ilusiona, Jaime? ¿Te gustaría volver a rodar un largometraje? Por eso de que el veneno del cine no se va nunca, no pasa nunca. No, a mí lo que en realidad me gusta es seguir dando clase. ¿Sí? O sea, es que me acuerdo que una vez una periodista me dijo, ¿y cómo una persona con tu carrera ha terminado dando clase? Y yo me indigné. Porque claro, a mí enseñar me parece lo más...
O sea, de hecho, muchas veces pienso que menos mal que he tenido una carrera que me permite enseñar, ¿no? O sea, a partir de una experiencia. Sí, porque sí. no es a partir de la teoría. Yo no digo las cosas hay que hacerlas así. Yo he aprendido esto a lo largo de mi vida. Sí. Y eso es fantástico. Eso es fantástico. A ver, han pasado por mis manos, figurativamente hablando, casi 40 generaciones de alumnos de la escuela, de varias escuelas de cine. Y me encuentro con alumnos continuamente. El otro día en Málaga me encontré con una. Y te sigue dando muchísima satisfacción. Y me encanta, me encanta. Vamos a cerrar la conversación con esta canción. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? ¿Por qué te gusta tanto esta canción? No lo sé, incluso escribí una película que se llamaba así, lo que pasa es que luego el productor se echó para atrás. Pero ha sido una canción que me ha resultado muy sugerente siempre. Claro, es de Agustín Lara, que no es cualquier cosa. Pues Jaime Charra, habría sido un gusto compartir este ratito contigo y Igualmente. que te hayas incorporado al Club de los Amigos Alegres. Muy Un bien. beso grande. Muchísimas gracias. Luis, que termine bien ese festival. Un beso. Un beso bien grande. Un abrazo, Un beso, Luis. Jaime. Un abrazo. Adiós. Adiós. Vive la vida loca y te dolerá si de verdad te toca. Ella es tu final. Vive la vida loca. Ella te dirá. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Ya sé por qué has puesto esta canción. Porque Claro, hay gente es en el que- equipo que no distinguimos Chayanne de Ricky Martin. Este es Chayanne o es Ricky Martin. Este es Ricky Martin. Este es Ricky Martin. Muy bien, la vida loca he dicho. Por si acaso lo voy a quitar. Pero en, me- no, pero lo voy a de todas quitar formas- en el título. Pero has puesto el de todas cantante. formas una de las canciones más reconocibles de Ricky He Martin. puesto una fácil porque yo sé que vienes de días aciagos. No, pero en los Fuera días, de en los España. días que no son aciagos tampoco sé distinguir mucho a Ricky Martin de Chayanne. Bueno, son cantantes que se parecen, pero yo también apuesto de que son reconocibles en su Vale. separación. Pero no me pasaba solo a mí, que le pasaba también a Agustín Rodríguez Sahagún. Completamente cierto. Bueno, en cualquier caso, vuelves a Gran Vía 32 después de unos días de De periplo estar fuera, sí. internacional con el conflicto en Oriente Medio. Y pues bueno, yo creo que te ha tocado contar cosas duras, pero claro, vienes aquí y a las 6 de la mañana te dan una bienvenida torera. Muy bien. Dije que estábamos mejor en Oriente Medio. Yo ya tengo el día de otra manera. Está en un refugio, está mejor. A ver, Agustín Rodríguez Sahagún. Buenos Muy buenos días. días. Buenos días, ¿qué tal? Cuéntanos. Bueno, esta ha Pues sido nada, la queríamos- bienvenida. Pues sí. Si vienes, además me ha encantado que como un buen torero y Sastre dice en vez de ole dice muy bien. Que es como, bueno, aquí cada uno le da la interpretación que quiere. Bueno, pues así ya te Vale. sientes como en casa, Sí, así ¿no? ahí me he empezado a despertar un poco, tengo que decirte, que venía un poco cansada. Bueno, es innegable que el mundo está revuelto. Muy revuelto. Y que pues en muchas partes del mundo están mirando al cielo porque la situación pues está complicada. Y en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con los ministros, pues hemos hablado de una situación que se ha dado en Alemania, que es que a unos señores les ha caído un meteorito. Tú estás haciendo una tortilla francesa, por ejemplo, en tu casa y te entra un meteorito. Claro. Mirando al cielo, el otro día a alguien en Alemania le cayó un meteorito en la casa. Le dejó un agujero del tamaño de un balón de fútbol. O sea, Bueno, tú estás en casa tranquilamente y te cae un meteorito, ¿no? a ver, que tenemos que entender que somos un planeta, que estamos en un sistema solar y en Y que un estas universo. cosas pueden pasar. Estas- ¿Identificaron enseguida periódicamente- que era un meteorito eso? Sí, bueno. Los señores a los que les cayó Bueno, hemos encima, ¿eh? aclarado que no hubo víctimas. No. Sí que es verdad que, claro, entre que cae el meteorito hasta que llega al salón de tu casa, Ya. ese meteorito se hace muy No, chiquitito. pero hizo un agujero de un balón de fútbol, ¿eh? Sí, pero luego decía Nuño que ya en casa era como unas monedas. Entonces, claro, tú te encuentras unas monedas en el salón y dices, No igual sé. alguien me ha tirado algo por la ventana. Sí, yo no hubiera nunca caído en que eso era un meteorito. Bueno, cosas que pueden pasar. ¿Y qué más? Y bueno, ha estado hasta hace unos minutitos con nosotros el director y guionista Jaime Chavarri, una conversación con Luis Alegre, un nuevo amigo alegre de una gran lista que ya tenemos. Y la verdad, una vida maravillosa. Me ha encantado, O sea, me ha un podcast encantado que Jaime recuperar. Y anécdotas maravillosas, como por ejemplo cuando la policía fue a buscarle a su casa porque había participado en las manifestaciones, iba la policía a buscarle. Y le abrió el mayordomo. Y le abrió el mayordomo, ¿y qué pasó? Pues pasó que abrió el domingo el mayordomo
y dijeron, somos la policía, venimos a buscar a don Jaime Chavarrita. Él dijo, no, yo no, el señorito no se encuentra. Es que es maravilloso. Es una escena de película. Hay que decir que desde luego no estaba porque él ya se había independizado. Se había ido de allí. Pero me ha encantado. ¿Qué nos queda? Bueno, por delante está el profesor Ocaña ya preparado para entrar con la vida y el cine, y es que este domingo van a ser los Oscars, entonces nos ponemos en modo pre-Oscars con las películas y las candidaturas. Hablaremos de Sinners, que lo tenemos pendiente, ¿Sí? récord de candidaturas con 16 nominaciones, y también de La novia, un estreno para ver este fin de semana en el cine, o no, veremos qué nos dice el profesor Ocaña. Y luego, por delante, pues vamos a cocinar un poquito con pimentón, porque Ainhoa Aguirregoitia nos trae en las cocinas de Al Dente. Ay, me encanta. El pimentón, su procedencia, distintos pimentones, distintos países. Muy a mí bien. el pimentón me parece que te aporta un plato, un sabor maravilloso. Pues hasta las 12:20 vamos a estar pues haciendo adelante estas cosas. con todo. Vamos. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Quieres que le pida a Alma que se vaya? No. ¿Por qué? Si vas a hacer de ella un fantasma, adelante, pero por favor no la dejes ahí sentada esperándome. Le tengo mucho cariño. Así que le tienes mucho cariño. Pues en ese caso... No la tomes conmigo. No quiero lidiar con tus Cállate, temas. Siri. No, cállate tú. No empieces una pelea, sabes que no saldrías vivo. Te haría pedazos y acabarías tirado en el suelo. ¿Entendido? Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Pueden llegar al intercambio de pareceres, a la discusión, pero no a la riña ni la pelea. Llegan la vida y el cine, y su mediador es el profesor Ocaña. Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. Teníamos una tarea pendiente que te puse yo a ti el jueves pasado, que era hablar de una de las películas de la temporada, que es la que concentra mayor número de nominaciones en los Oscar, una película que se estrenó hace casi un año. Casi un año. De hecho, la semana pasada me equivoqué, lo tendría que haber mirado, disculpa, porque dije que se estrenó en verano. Sí, que había pasado como desapercibida por eso. Se estrenó en abril. De hecho, se estrenó en abril. Pero tampoco tuvo mucho efecto. A ver, fue una película que, por lo visto, por lo que comentan los especialistas, cosas de taquilla y distribución y eso, Warner no confiaba demasiado en ella. De hecho, casi no hubo ni pase de prensa, o el pase de prensa fue muy tardío. Es una película que hizo 2,4 millones de euros en total en España de taquilla. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, la peli de Pixar solo en este fin de semana, más o menos. Sí. Es decir, bueno, pues no está mal, pero relativamente poco. Pasó de puntillas, o relativamente de puntillas, y luego se ha ido convirtiendo en un fenómeno más en Estados Unidos que aquí. Pero bueno, es un poco la rebelde de estos Oscars, y estos días la he vuelto a ver, la vi el domingo otra vez, después de casi un año, y... La película yo recordaba que me había gustado, sin más, la recordaba como una película singular y la he vuelto a ver como una película singular, pero es cierto que en ese año se me había olvidado un poco. Ahora la vi el domingo y en 3 o 4 días no te voy a decir que se me ha olvidado, pero bueno, tiene un punto superficial que creo que se va a hacer también un poco olvidable. No deja pozo. Bueno, muchos ya la habrán visto o estarán pensando en verla, porque ahora se puede ver en plataformas. Se estrenó en abril de 2025, Sinners, Los Pecadores. Hay leyendas que hablan de gente que tiene el don de hacer una música tan auténtica que puede conjurar a los espíritus del pasado. Tenemos un problema. ¿Qué pasa ahora? Hemos oído hablar de una fiesta. ¿Os habían dado por muertos? Yo podría salvaros de vuestro destino. No necesitamos que nadie nos salve. Yo creo que sí. ¿Y tú eres? Soy vuestra escapatoria. Sinners, Los Pecadores. Primer detalle importante a tener en cuenta si la vemos por primera vez. Pues que es una mezcla de géneros muy singular y creo que muy bonita. En una misma película vas a ver varias películas. Vas a ver un musical, vas a ver una película de horror, que no de terror porque no da miedo. Un drama sobre la segregación racial. Vas a ver un subgénero de película de vampiros. Va a tener una pizca de western con indios y con influencia del paisaje, y vas a ver una película de mafias. Todo eso
en Sinners. O sea, un cóctel tremendo. Sí, es la historia de dos hermanos gemelos que interpretan, a los dos los interpreta Michael B. Jordan, que han trabajado para Al Capone en Chicago y que compran un granero en una zona rural del sur de los Estados Unidos, de donde ellos proceden, para montar un club nocturno de música, de blues, de música negra y de juerga. Y la noche del estreno de ese club es la que concentra casi toda la película. Bueno, hasta aquí es un argumento que me parece atractivo. Pero no entiendo lo de los vampiros. Bueno, porque ya me parece fantasía. Aquí hay que sumar la reacción de los vecinos del sur al recibirles, y hay que matizar lo de la segregación racial. Que se vive en esa América del Sur de los años 30 del siglo XX. Hay una idea muy bonita que sonaba en ese corte, que es que la música, cuando es tan auténtica, puede sanar, puede curar, pero también te puede conectar con el diablo. Y esa conexión con el diablo es lo de los vampiros. Con los vampiros hay gente que se desengancha en la película. Yo lo veo consecuente y creo que es coherente con lo que está contando. Y cómo la música lo articula todo. El papel importantísimo de ese blues, de esas canciones del sur. También hay una canción country que es chulísima, y hay incluso una canción tradicional irlandesa, porque hay un personaje que es irlandés, que también es muy atractiva. Conecta con un cantante tradicional de blues americano que se llamaba Blind Willie Johnson, y es ese tipo de música. Por ejemplo, sale Buddy Gay, que es un contemporáneo del blues, que sale en los títulos de créditos finales cuando veáis la película, o cuando los que ya la hayan visto. Y para contrarrestar esa realidad terrorífica, digamos, lo de los vampiros tiene más que ver que con los vampiros, con el Ku Klux Klan. Y entonces eso es interesante también. ¿Funciona esta mezcla? Porque claro, hay tantos géneros, tantas cosas. A mí me funciona. ¿No chirría nada? No, a mí me funciona. Yo la veo muy agradablemente. Lo que creo es que luego le falta algo de enjundia y que puede ser un poco superficial, pero me parece una buena película, me parece una película notable. El director Ryan Coogler, hay dos películas básicamente de él, que una me gusta bastante, que es de la saga Rocky, que es Creed, y la otra era Black Panther, que era una película de superhéroes de Marvel, que sí que no me gusta. Pero se ha atrevido a mezclar todos esos elementos, yo creo que los empaqueta bien, artísticamente y técnicamente está muy bien, tiene una fotografía contrastada preciosa, muy atractiva. Luego hay algunos aspectos en los que está nominada a los Oscars, como el montaje, que no me gustan demasiado, abusa demasiado de los montajes en paralelo, hay dos conversaciones en paralelo de los dos hermanos que no me gustan nada. Hay algunas candidaturas que seguramente me parecen, un poco exageradas, efectos visuales. ¿Están justificadas las 16 candidaturas? Hay candidaturas que no. Por ejemplo, efectos visuales, hay un efecto de los vampiros con los ojos rojos que me parece incluso cutrillo. Hay dos nominaciones a Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actor de Reparto para Delroy Lindo y para Una Musaku, que creo que los dos deben tener 8 o 10 frases cada uno. Son papeles muy cortos, que están muy bien ellos, están fenomenal, pero están fenomenal en papeles muy cortos. Me parecen nominaciones un tanto exageradas. Te digo una cosa, si gana, me parecerá injusto, porque hay otras películas que me gustan mucho más, pero no será esa locura de Slumdog Millionaire, de Crash, de Coda, de La Forma del Agua, de todo a la vez. O sea, si gana dirás, no era mi candidata. No era mi candidata, pero mira, es una película que está bien, es una película notable. No es esas mierdas que han ganado en los últimos años del siglo XXI, han ganado 6 o 7 películas que dices, qué locura, esto es un delirio. Esta no lo es. Pues mira, ya que entramos en terreno de Oscars, decíamos que Sinners, Los Pecadores, es la que tiene más nominaciones, que son 16 nominaciones. Entramos en terreno de Oscars y vamos a hacer una especie de porra con el profesor Ocaña. ¿Qué crees y qué quieres que pase en los Oscars de la madrugada del domingo al lunes? Yo creo que aquí es bastante más difícil que en los Goya. Creo que hay candidaturas que están más abiertas, aunque pasa como en los Goya, que era o Sirat o Los Domingos. Aquí va a ser o Los Pecadores o una batalla tras otra. Creo que las otras no tienen ninguna posibilidad. Vale, pues empezamos si acaso. Sí, por categoría. Sí. 10 candidatas a mejor película. ¿Tú quién crees que ganará?
Yo creo que va a ganar una batalla tras otra. Es la que ha ganado la inmensa mayoría de los premios anteriores, salvo el de Sindicato de Actores, que lo ganó en Los Pecadores. Y hay 3 películas que me gustan muchísimo, que son Valor Sentimental, los hemos ido viendo aquí esta semana, El Agente Secreto y Una Batalla tras otra. Me parecen 3 películas sobresalientes y formidables. Me gustan quizá más Valor Sentimental y El Agente Secreto, pero creo que es el momento de Paul Thomas Anderson y Una Batalla tras otra. Es una película que en fondo y en forma encaja perfectamente con los tiempos actuales. Mira, cuando dentro de 30 o 40 años se revisen los Oscars y se vea que en 2026 ha ganado Una Batalla tras otra, es la película que mejor reflejan estos tiempos de caos y de destrucción, y será fantástico verlo así. Digamos que aparte de esas 3 que me gustan mucho, está Marty Supreme, Hamnet, Fórmula 1, la película, y Bugonia, que son películas que me gustan, de notable bajo, digamos, con sus más y sus menos, pero que me gustan. Luego está Frankenstein, que me parece regular, ya lo comentamos aquí, y luego está la cursilada esa de Sueño de trenes. Está claro que no te gusta. Pues ahí es una valoración general. Mejor película, dice Ocaña, Una Batalla tras otra. Mejor dirección, porque aquí entra en juego un director que a ti te gusta muchísimo, es tu director favorito, ¿no? Paul Thomas Anderson, claro, que además no tiene ningún Oscar. Bueno, también, pues eso de no tiene ningún Oscar al mejor director, ni Orson Welles, ni Stanley Kubrick, por eso mismo, ni Alfred Hitchcock. Esta vez está nominado, ahora está nominado. Es su 4ª nominación a Mejor Dirección, tiene otras 10 nominaciones sumando guión y película, es decir, 14 en total, incluyendo las 3 de este año a película, porque es productor o coproductor, a dirección y a guión, y yo creo que es el momento de dárselo, aunque ya lo dijimos aquí en su día, es una película que me encanta, sobresaliente, pero que hay otras 4 o 5 películas de él que me gustan más. Magnolia, Pozos de Ambición, The Master e Hilo Invisible. Pues Paul Thomas Anderson quiere, Ocaña, que gane el Oscar. Luego ya veremos qué pasa. Vamos con Mejor Actor. ¿Qué quieres que pase? Yo quiero que gane ya Timothée Chalamet, que creo que se lo merece, que lo pudo ganar el año pasado por la película sobre Bob Dylan. Las votaciones se cerraron el jueves 5 de marzo, igual no le afectan estas últimas declaraciones rarísimas. Bueno, es que los actores y los directores a veces hablan demasiado, creo yo. Callados están más monos. Deberían hablar menos y decir menos tontunas, pero bueno, ¿puede que se lo quite el protagonista de Sinners, Michael B. Jordan? Pues es posible. Es posible. Es el que ganó en el Sindicato de Actores. Vale. Lo normal y es que gane Timothée Chalamet, lo apuntamos como favorito, y para mí creo que los 5 me encantan, los que hay. También me gustaría que ganara Chalamet esta vez. Timothée Chalamet, Mejor Actriz. Ahí creo que está fijo que va a ganar Jessie Buckley, la actriz de Hamnet. Luego hablaremos de Jessie Buckley en la segunda parte de la sección. Es clarísima favorita y va a ganar. ¿Qué te digo una cosa? Que a mí me gusta más un papel, que es el de Rose Byrne en Si pudiera te daría una patada, que es una película muy rara, muy pequeña, que me gustó la película y que creo que ella hace una interpretación formidable. ¿Me gustaría que ganara Rose Byrne? Sí. ¿No va a ganar? No va a ganar, va a ganar Jessie Buckley. Reparto, actor y actriz de reparto, las dos para Una Batalla tras otra. Pues fíjate que aquí voy a cambiar un poco. Aquí me va a poner el corazón y me gustaría que ganaran los actores de reparto y la actriz de reparto de Valor Sentimental. Es decir, Stellan Skarsgård, y que no gane Sean Penn, que podría ser el favorito, el de Una Batalla tras otra. Y en actriz está muy abierto, pero voy a apostar por esa Inga Ibsdotter Lileas, es decir, la hermana pequeña de Valor Sentimental. Y aquí pues un poco está Delroy Lindo y esta Woomi Musaku, que ya digo que en Sinners tienen, no sé, un papel muy cortito. Y este año hay un nuevo Oscar, un nuevo premio, Oscar al mejor casting. ¿Qué premia? Pues si recuerdas, todas estas semanas atrás he valorado mucho los castings de diferentes películas. Hablamos de Marty Supreme, lo maravillosos que son todos los secundarios. En la película brasileña, en El Agente Secreto, lo maravillosos que están. Creo que va a ganar Sinners en ese sentido, va a ganar Los Pecadores, el mejor casting, pero creo que las 5 nominadas tienen muchos valores. Y momento importante, mejor película internacional, que a lo mejor yo creo por los títulos que hay puede ser una de las
categorías más reñidas. Sí, ¿Qué crees que va a sí, pasar? sí. Pues podría pasar que ganara los dos favoritos son El agente secreto y Valor sentimental, porque tienen más nominaciones, porque están en mejor película y no Sirat. Bueno, me encantaría que ganara Sirat, pero creo que va a ganar una de esas dos. Y si tengo que me da igual la que gane, porque la razón me encanta. Pero creo que va a ganar Valor sentimental. ¿Y algún otro apunte sobre la gala? Bueno, básicamente que en guión original va a ganar seguro Los Pecadores, en guión adaptado va a ganar seguro Una batalla tras otra, que presenta Conan O'Brien, que entrega un premio a Javier Bardem, a pesar de ese supuesto veto de la Paramount por la posición del actor sobre Israel, y que esperemos pasarlo muy bien. Pues los Oscars, la madrugada del domingo al lunes, los podrán seguir aquí en la antena de la SER con los compañeros del cine en la SER y colaboradores especiales desde las 12 en SER+, desde las 12 de la noche hasta las 4 de la madrugada, o cuando acabe, que a veces llegamos nosotros aquí y todavía no ha terminado, pues podrán seguirlo por la antena de la SER. Y un apunte sobre una de las películas que ya podemos ver en cines desde el pasado viernes, que es La novia. ¿Qué ha pasado? Has tenido un accidente. ¿Un accidente? Te desenterramos y te resucitamos. ¿Y para qué querías a una muerta? Soy igual que tú, resucitado. Soy un monstruo. Sí. ¡Los corruptos van a caer! ¡La vida está aquí de mano de los monstruos! Sí, sí. La novia de Frankenstein. No, la novia secas. La novia secas, no la novia de Frankenstein. ¿De qué va esto? ¿Es así? ¿Es la novia seca? Es La novia secas con signos de admiración, La novia. Bueno, pues es un remake de La novia de Frankenstein, película de James Whale del año 1935, que era una secuela del Dr. Frankenstein, es decir, la película en blanco y negro de los años 30 de Boris Karloff, que conoce todo el mundo. En la original, en La novia de Frankenstein no llegaba a morir. Hacían ahí un truco en la secuencia del molino final, de la quema del molino en la primera parte, y bueno, pues le creaban otro monstruo, y esta vez era una mujer, era la novia de Frankenstein. En esta nueva visión es el propio Frankenstein el que va a una doctora, a una científica, a pedirle una compañera. Básicamente por su soledad, la soledad del monstruo. La novia llega de la mano de la directora Maggie Gyllenhaal, que es una directora y actriz importante, que hace una revisión feminista y moderna por los temas que toca, pero no con calzador, encaja muy bien esa visión feminista. La película no está mal, digamos, tiene aciertos, tiene cosas que me gustan mucho, tiene cosas que no me gustan nada, un poco fallida quizá, pero creo que no está mal. Y aquí vuelve a aparecer la actriz de Hamlet, ¿no? Aquí está Jessie Buckley, que está maravillosa, realmente maravillosa, cómo anda, cómo se mueve, cómo se excita, cómo grita, me parece que está maravillosa. Creo que es la gran aportación de la película. Pues La novia, también pueden verla a partir de mañana. Veremos qué pasa el domingo por la noche y la semana que viene hablamos. Muy bien. Hasta la semana que viene. Gracias, adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Ainhoa Aguirregoitia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal? Muy bien, aquí. Yo también. Yo, ¿sabes? Estoy muy feliz. ¿Estás feliz? ¿Por qué? Sí, mucho, porque llevo 2 días presentando unas jornadas, las jornadas Aliola, que son unas jornadas de diseño aquí de la Escuela EASDA de Alicante. Sí. Y han sido refrescantes como no te puedes imaginar en esta ciudad, que hacía mucha falta. Tenía ganas de decirlo, ¿Te has comido el escenario? Siempre. Tú sabes que a mí cuando me pones público... Ya, te creces. Me crezco muchísimo. Sí. Además estaba lleno. El ADA es un auditorio que tenemos aquí en Alicante, y estaba lleno, sobre todo de alumnos, que es algo que me encanta. Qué bien. Nada, arriba la enseñanza pública siempre. Sí, muy contenta. Vamos a fijarnos Bueno, hoy. espera, y contenta de oírte. Ah, bueno.
No, vamos a no vamos a correr un tupido. Pero te he mantenido informada de mis pasos. No me quejo, pero te tengo que decir, 3 o 4 días me tuviste ahí que yo decía, por Dios. Pero te he tenido informada de mis pasos. Que vuelva. Venga, vamos a fijarnos hoy en uno de esos ingredientes pequeñitos que parecen discretos, pero que tienen una historia enorme detrás, que es el pimentón. ¿Por qué? Sí, pues mira, porque le pasa una cosa muy curiosa, una cosa parecida al ajo. ¿Vale? Que lo tenemos tan interiorizado, ¿no? Claro, están tan metidos en nuestras cocinas que hemos dejado de mirarlos. Sí. Entonces los vemos ahí en su tarrito, rojos, discretos, a veces caducados. Sí, con un color que pierde color. Que va perdiendo color, aroma, intensidad. Y pensamos que solo sirve para dar color a unas patatas, o unos garbanzos, o un sofrito, poco más, ¿no? Y hay pocos ingredientes tan pequeños y con tanta fuerza como el pimentón. No le pasa como a la Portadella Ángels, que tiene que ser grande y gorda para que que esté buena. Pero estás de acuerdo conmigo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, lo vas subiendo en el coche, pero claro, aquello derivó hacia un tono que ya, yo digo, pero porque bueno. ellos tienen la mirada sucia. Yo también. Tú y yo no. No, ni poco. Aquí las cándidas. Vale. Entonces el pimentón sí que es verdad que no sabe igual en todas partes, ni se entiende igual. Y claro, esa es la gracia. Aquí una misma idea, que es la de secar un pimiento, molerlo y convertirlo en un condimento, en España te lleva a un mundo ahumado y doméstico, y en Hungría, por ejemplo, es una declaración de principios. La cantidad de pimentón que utilizan en Hungría para cocinar es devastadora. Entonces también en China es un universo muchísimo más amplio, que ahora veremos por qué, porque no se circunscribe a un solo pimiento. Entonces es muy interesante al final. La primera pregunta es casi obligatoria, para que todo el mundo lo conozca. Seguramente hay mucha gente que lo sabe, pero ¿qué es exactamente el pimentón y de dónde sale? Sí, pues es el resultado de secar y moler pimientos o incluso chiles. Y aquí viene la primera sorpresa. No nace en España, ni en Hungría, ni en China, a pesar de que somos de los países que más lo consumimos. Hasta donde se sabe, el origen del pimiento bola, que es la ñora, que es el pimiento este chiquitito, redondito, se domesticó en México. Y ya después, en la expansión atlántica de finales del siglo XV, los chiles llegan a España y desde ahí fueron extendiéndose por Asia y por África. O sea, el pimentón que hoy sentimos tan nuestro y tan europeo no es así, ese no es su origen. Y además el pimentón llegó y sustituyó a la pimienta, que era muy cara en aquella época. Nuestro aporte de picante en la comida llegaba a través de la pimienta. Entonces, como la pimienta era bastante excepcional y de uso exclusivo de la clase alta, de repente llega el pimentón, que es más económico, más fácil de cultivar. Bueno, fácil, desde luego, muchísimo más fácil de cultivar que la pimienta. Era la versión humilde. Claro. Entonces sustituye a la pimienta y la pimienta se deja de consumir tanto en España. Y a fecha de hoy seguimos teniendo poca tradición de pimienta. No tenemos conocimiento sobre la pimienta ni cultura sobre la pimienta. Esto lo hemos hablado en alguna ocasión. Sí. Claro. Entonces, llega a España, se adapta, hace una cocina y hace lo que mejor sabe hacer a cualquier país, ¿no? Que es apropiárselo y hacerlo con un estilo propio. De todas formas, hablando de los orígenes, yo siempre he tenido la sensación que el pimentón es nuestro, es de España. Sí, en la cocina española el ingrediente picante, lo que decía antes, de uso más general y más habitual es precisamente el pimentón. Y eso dice muchísimo, porque no estamos hablando de una especie exótica que aparece de vez en cuando para lucirse en un plato, como puede ser, por ejemplo, el azafrán, que lo usamos más esporádicamente. Hablo del azafrán en hebras, del polvo de colorante, que lo usamos muy esporádicamente, ¿no? Y para platos muy concretos por el precio que tiene también. Estamos hablando de una herramienta que es cotidiana. De hecho, una de las razones por las que el pimentón está tan integrado en España es que aquí no se quedó con una sola versión, se desarrolló con personalidad regional, con técnicas concretas de secado, con denominaciones protegidas e incluso con usos muy distintos según el plato. Es decir, en España no hay solo un pimentón, que esto es importante decirlo también, no tenemos solo el pimentón de la Vera, hay una familia muy amplia. Vamos a empezar diferenciando entre el pimentón español ahumado, el pimentón español no ahumado, porque aquí cambia la historia, ¿no? Sí, si hablamos de España hay dos nombres que mandan muchísimo, que son la Vera y Murcia, en cuanto a pimentón. Son dos formas muy distintas de entenderlo. El pimentón de la Vera se obtiene a partir de frutos totalmente rojos de variedades como la jaranda, jariza, jeromín y bola, que es la ñora, y su rasgo clave es el secado tradicional con leña de encina o de roble, y por eso la denominación de origen protegida lo define como un producto con un sabor y un aroma muy ahumado, muy intenso, muy penetrante. Además puedes distinguirlo entre dulce, agridulce, picante, hay distintas opciones. Es decir, que cuando pensamos en ese pimentón que entra en un guiso y deja una huella de humo muy reconocible, normalmente estamos pensando en la Vera. En cambio, el pimentón de Murcia va por otro camino. En este caso, la denominación de origen lo define como un producto resultante de la molienda de pimientos rojos también, pero es el bola,
que sería la ñora, que es muy típica en esta zona, además la consumimos mucho, o americano, y aquí el perfil cambia mucho porque es un pimentón que es totalmente dulce. Tiene un olor muy fuerte, fresco, incluso diría yo, es muy sabroso, tiene un poder colorante muy fuerte, es muy brillante y no es ahumado. Aquí el pimentón se seca al sol, no se ahuma. Entonces esa yo creo que es la principal diferencia entre que hay entre unos y otros, sí. Sí, y además luego también en España voy a hacer mención de otro que también tiene denominación de origen, que se hace en Mallorca, que se llama Pebre Bord. Sí. ¿Vale? Es de un rojo anaranjado, es dulce, no pica, tampoco amarga, tienen características distintas. Entonces, según la región y el territorio, se desarrolla de una manera o de otra. Y eso hace también que culturalmente se integre mucho en una sociedad, un producto, el que sea. Cuando nos ponemos a cocinar, ¿no? ¿Qué hace exactamente el pimentón? Porque una cosa es describirlo, esto que estás diciendo, y además distinguir entre, pues eso, o sea, hay agridulce, picante, pero ¿usarlo cómo lo usamos? Sí, en España no sirve solo para dar color, que esto es muy habitual, un poquito de color, y echamos el pimentón, ¿no? Sino que redondea sofritos, el sabor. O sea, tiene que notarse. Hombre, es que si no, ¿para qué lo pones? Claro. Yo eso siempre lo digo, Ángel. Si vas a poner algo en un plato, que se note, que le dé algo. Porque a veces hay cosas que a lo mejor tú no aprecias, pero redondean sabores, ¿no? Sí. Entonces, si vas a poner algo, que se note con elegancia. Hay que ser elegante siempre. No, te voy a callar. Siempre hay que ser elegante, siempre reina. Hay que ser elegante, siempre. Entonces, sirve para perfumar legumbres, para marcar el carácter de muchos embutidos. Por ejemplo, aquí en España, el chorizo, imprescindible. La sobrasada. Y la sobrasada, la chistorra. Sí. Y algo que nos encanta, que les encanta a los vegetarianos, yo no soy vegetariana. Iba a decir, ¿te has vuelto vegetariana durante mi ausencia? No, por Dios. Dios. Por ese hummus podría haberlo hecho, pero no. Que es que sustituye el sabor a chorizo. En unas lentejas tú no tienes chorizo, añades una buena cucharada de pimentón y de repente sabe a chorizo sin que esté el cerdo presente, ¿no? Entonces eso les gusta mucho. El propio mapa señala que el pimentón dulce es la variedad que más se emplea en la cocina diaria. Nos gusta más el dulce que el picante, mientras que el picante se usa sobre todo en productos, pues eso, como hablábamos antes, los embutidos, la chistorra picante, el chorizo picante, la sobrasada, etcétera, ¿no? Y hay algo más, en España el pimentón muchas veces no quiere aplastar el plato. Lo que pasa es que hay gente que se pasa mucho usándolo. ¿Eso te ha pasado a ti alguna vez? A mí sí. Sí, ¿verdad? Sí. Es como, a mí me gusta que aporte un algo, pero no me gusta que lo pruebe. A mí me ha pasado alguna vez y que me digan, pero sabe mucho a pimentón. Sí, es que no debía haber puesto tanto, seguramente. Exacto, sí. Eso pasa, ¿no? En cambio, a veces cuando yo lo noto mucho en las legumbres, me gusta encontrármelo en las legumbres. Entonces, depende del plato, a veces para mí es excesivo y otras veces me gusta que esté muy presente. En fin, caprichosa que es una. Si cogemos los pasaportes, hemos hablado del pimentón español, Hungría y la paprika. ¡Uy! Paprika, aquí me he tropezado. Calla, que luego viene inglés y me toca a mí. Hungría y paprika, que es una forma de entender la cocina, pero es el mismo tipo, o sea, es también un pimiento, es lo mismo. Es pimentón, ¿vale? En Hungría la paprika, vamos a ver, no es un detalle. Es el carácter principal. Usan cantidades bestiales de pimentón para cocinar, como hacía antes. Platos como el goulash, ahora voy yo, no te lo pierdas. El porkolk, el paprikás y el tekañi, o tekañ, no sé cómo se pronuncia, están dentro de los grandes pilares de la cocina húngara y además añade un toque muy preciso, ¿no? Muy indispensable para el sabor de la cocina moderna húngara. A mí es un pimentón, yo lo he probado, yo lo consumo mucho porque lo tengo y me gusta. Es un pimentón que puedes utilizar en cantidades que no te puedes llegar a imaginar, Ángel. Es elegantísimo. Entonces no pasa lo que me pasa a mí alguna vez si me paso de pimentón. O sea, no, en este caso no. Vale. En este caso no. Es muy elegante, es muy sutil, pero te estoy hablando de cucharadas soperas, ¿eh? No, es potente, o sea, es una cosa que dices tú, ostras, qué elegancia le está aportando al plato. La paprika dulce húngara es verdad que sigue siendo una de las más apreciadas y se produjo por primera vez en 1859, que para mí este es un dato importante porque a veces nos creemos que las tradiciones gastronómicas nacen completas. Es decir, el pimentón dulce en Hungría se utiliza desde el año 1859. Pues no, al primero era picante, luego se domesticó, se hizo dulce, se convirtió en dulce y ahora tenemos el dulce como su gran pimentón, ¿no? Entonces es una tradición que ha evolucionado con el paso del tiempo. La cantidad de paprika, lo que te comentaba, ¿no? Que es salvaje y que a mí me gusta. A mí es una paprika que me gusta mucho. No es un gusto que moleste, porque, o sea, en exceso no molesta. No, a mí a veces me han criticado un poco por usarla porque teniendo aquí pimentones tan buenos, pero bueno, yo es que tengo de los tres. Tengo el de Murcia, el de La Vera y el de Hungría. Del de Mallorca no. La verdad es que no tengo en casa. Ya te traeré. Ay, venga, a ver si es verdad. Ya voy yo a recogerlo. ¿La paprika húngara es lo mismo que el pimentón español? Sí, no.
porque en ambos casos hablamos de pimientos secos molidos, pero no porque el resultado culinario es muy distinto. Si tuviera que simplificarlo mucho, diría que España, el pimentón muchas veces perfuma y en Hungría es el protagonista principal del plato. A veces utilizas la carne como excusa para comer pimentón. Y eso es una diferencia, claro, es que... Por no comértelo a cucharadas. Razonable. Exactamente, es una diferencia muy razonable, ¿no? Siguiente billete, comparada en China. ¿Lo complicamos más todavía allí? Sí, porque mira, tengo muy bien atados España y Hungría, pero en China hay que afinarlo con mucho cuidado, porque allí paprika y chile molido culinario no coinciden siempre. No hay una única variedad nacional equivalente a lo que nosotros tenemos aquí. En China el estándar es muy amplio, o sea, tienen muchos tipos de pimientos, unos pican y otros no, y hacen el mismo proceso de secado y de triturado que nosotros, pero no hay una única pieza que sea la que lo defina como pimentón. Entonces el abanico es muy amplio. Y los hacen picantes y no. Porque yo tengo la sensación que en China siempre pica. Hay zonas de China donde se come más picante y hay otras zonas donde se come menos picante. Mira, una cosa que yo siento con China, por ejemplo, es que nunca me voy a equivocar si digo que hay de todo. Hay algunos que pican y otros que no. ¿Lo sé con certeza? No. No te puedo decir que yo sepa este dato con certeza, pero estoy convencida porque es muy amplio. Es muy, muy amplio. Estoy convencida de que hay cosas que pican y otras que no pican. Sí que es verdad que ellos lo definen en general como chilies and capsicums powder. Y he practicado un par de veces. Y el cultivo chino, bueno, pues digamos que hay muchas variedades y luego además si ya lo mezclas con Sichuan, ya lo mezclan con la pimienta de Sichuan, ya es un efecto, ¿no?, entre el picante, el efecto efervescente de esa pimienta de Sichuan. Entonces, claro, en esa zona, por ejemplo, se come con muchísimo picante. Con mucho picante. Yo voy a un restaurante que está muy cerquita de la radio, que se llama así además, Sichuan, y que me pica, pero me encanta. Sí. Vamos con lo práctico, en la cocina de casa. Si yo tuviera que usar cada uno, el español, el de Hungría y el de China, ¿cómo lo usaría? Pues mira, lo que hemos dicho, en España, especialmente el de la Vera, para legumbres, lentejas, ¿no? Patatas asadas, sofritos, adobos para la carne, que luego vamos a hacer a la plancha o que vamos a hornear, embutidos caseros o cualquier receta donde te venga bien una sombra ahumada y que la tengas muy presente porque se nota. En Murcia, para los arroces, en esa base de sofrito de arroz, cuando tú haces un arroz, Ángeles, con el ajito, el tomate y tal, en un momento añades un poquito, una cucharada de postre de pimentón de Murcia. Va a ayudar a teñir de manera natural, sin ningún colorante. Va muy bien con mariscos, con guisos, con platos donde quieres que haya un rojo limpio, dulce, muy elegante, pero que el humo no se imponga. Entonces, bueno, ahí ya depende de cada uno. En Hungría, el húngaro, por ejemplo, que también lo podemos conseguir en España, para estofados, salsas de cebolla, pollo, carne guisada, platos donde quieras que la paprika no sea un detalle, sino que quieres que tenga mucho sabor, como si fuera un curry, Ángeles. Imagínate un plato de cerdo, un guiso de cerdo, donde el color y el sabor es tan imponente como el de un curry, para que te hagas un poco una idea de las cantidades. La idea de sustituir el curry por la paprika. Exacto. Y en China me decías que más que el pimentón son los chiles. Claro, es que al final te lleva un poco al uso del chile, pero bueno, si es que el chile y los pimientos... tampoco hay tanta diferencia. Este pimiento dulce nuestro es como una versión light de los chiles cuando llegaron. Entonces, bueno, digamos que para guisos picantes, para salteados, combinaciones intensas, que es lo que comentaba antes, ¿no?, con el efecto este que se produce con la pimienta de Sichuan. Esta parte es una aplicación práctica de los perfiles descritos por las fuentes. O sea, tampoco es una cosa que tenga que ser así o, no es exacta, o de otra manera. No es exacta. No. Luego puedes hacer lo que te dé la gana con ellos, porque te puedes hacer perfectamente unas lentejas con un pimentón de Hungría o con un pimentón más picante de China, da lo mismo. ¿Vamos con la receta? ¿Lleva pimentón? Sí, le he puesto. Vale, porque no llevaba originariamente. No llevaba. Venga, vamos. Es que me encanta esta receta, es una receta muy sencilla, pero yo creo que si la gente que nos está escuchando la prueba, le va a gustar mucho, va a conocer otra forma de comer verdura también. Vale. Es una receta italiana. Sí. Yo la comí por primera vez hace un par de años en Italia, me la hizo una señora italiana en su casa. Yo llevaba ya 2 días de viaje y estaba un poquito cansada de comer fuera, porque yo al segundo o tercer día ya me empiezo a cansar de comer fuera de casa. Sí. Y me lo hizo para cenar. ¡Ostras! Qué y bueno. yo me sentó también y se llama pastina italiana. Lo puedes hacer con cualquier verdura, pero yo lo he hecho con espinacas y pimentón. Vale. Dale. Entonces, necesitamos una pasta corta. Sí. Mira, aquí en España las estrellitas, que la gente las conoce. Por ejemplo, sí. El semidorso es esta forma de arroz, pero que no es arroz, es sino que falso está hecho arroz. con pasta. Sí. Exacto. Entonces, cualquier pasta cortita, tipo para comer con cuchara, como en una sopa, nos sirve. Necesitamos calabaza. Bueno, vamos a decir 200 gramos de pasta, 200 gramos de calabaza, un puñado de espinacas, media cebolla morada, 500 mililitros de caldo de verduras y azafrán o de agua, si no tuviéramos, tampoco pasaría nada, un toque de pimentón, parmesano, pimienta negra, sal y aceite de oliva virgen
virgen extra. Venga, empezamos. Entonces, esto es muy sencillo, porque lo que tenemos que hacer es, en una olla, cortar la calabaza, pelarla, la cebolla morada y ponerlo a hervir junto con el caldo o con el agua, hasta como si fuera un puré, como si estuviéramos haciendo un puré. Sí. Entonces tenemos que ponerlo a hervir, cuando la verdura esté toda tierna, pinchamos, casi que apagamos el fuego y añadimos el puñado de espinacas. Yo es que además utilizo espinacas baby, sí, entonces las se pequeñitas. cuecen enseguida. Sí. Claro, añadimos también un toque de pimentón y con una turmix lo trituramos todo hasta que esté como si fuera un caldo, un puré sopa. Sí. Un puré muy aguado, muy aguado, muy aguado. Entonces en ese momento añadimos la pasta, que es muy cortita, y se va a cocer dentro de ese propio puré de verduras. Entonces te queda una cremita de verduras muy reconfortante con esa pasta que está hecha con el propio caldo que ya habíamos echado antes. Cremosito. Y terminamos de sazonar o de condimentar con bastante parmesano rallado, pimienta negra y aceite de oliva. Podemos utilizar mantequilla, pero para mí en este caso es innecesario. Con aceite de oliva funciona muy bien. Pues ahora mismo Entonces, me comía ese platito yo. Sí, es que es muy reconfortante. Es muy reconfortante. Es un plato muy rico, muy de niñez, no sé por muy qué, casa, y yo no lo casa. había comido nunca, que pero a mí me lo pareció. Nos tenemos que ir, no solo yo, Un tú beso, también. Ángeles. Adiós, guapa. Hasta Un luego, beso. chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? ¿Qué Buenos pasa? días. Hola, Ángeles. Francino, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien. Venga, contadnos qué vais a hacer ahora. Pues venga, varias cuestiones. Lo más inmediato, acaba de hablar Marlaska en la toma de posesión del nuevo DAO, con esta referencia al escándalo del anterior DAO, José Ángel González, denunciado, como saben los oyentes, por violación por parte de una subordinada. Esto ha dicho Marlaska. Pero los episodios que hemos conocido son una realidad ante la que no vamos a permanecer impasibles. Vamos a trabajar para que la sociedad española mantenga, como la mantiene, la alta confianza en el compromiso de la Policía Nacional, de todos vosotros y vosotras, con la igualdad. El mensaje de Marlaska, que escucharemos también a las 2:30 en hora 14. Tomaremos el pulso de la economía con el petróleo a $96 ahora mismo. Parece que un poquito menos volátil que ayer en su cotización. Y vamos a ver qué da de sí la reunión del gobierno con los agentes sociales, que todavía continúa a esta hora. Se espera, de hecho, una comparecencia a partir de los próximos minutos del ministro Carlos Cuerpo. A ver si nos da alguna pista de cuáles serán y, sobre todo, cuándo se aprobarán las posibles ayudas a los sectores afectados. Y hablaremos de uno de los temas del día, sin duda, y que se puede leer en cadenaser.com, en la crónica de Carlos Cano, esa decisión que ha adoptado el chef del Noma de Nueva York, para muchos el mejor restaurante del mundo, René Redzepi, que lo deja todo tras recibir todo tipo de acusaciones de malos tratos por parte del personal que trabajaba para él en su cocina. Los maltrataba hasta físicamente si cometían un fallo en cocina. Las denuncias salieron a la luz en redes sociales y esta decisión pues llega después de que muchos patrocinadores además le hayan retirado su apoyo. Claro. Hola. Pues venga, se ha quedado sin restaurante. Francino, ¿Os da miedo volar o conocéis a alguien que le dé miedo volar? Demasiado. Bueno, pero como hay gente que sí le da miedo volar, hoy en La Ventana, Perico Durán, piloto, que acaba de publicar Volar sin miedo, va a ser una consulta muy interesante para muchísima gente. Sí. Otro libro, El rostro del mal, un psicólogo experto en análisis de conducta, nos pone frente a la maldad. ¿La maldad existe? Sí. Existe. Sí, existe. Y la bondad también. Hoy viene a La Ventana el Chollín, como todos los jueves. Normalmente no lo planeas, simplemente pasa. Su música, pues ya la conocemos, y esta canción que suena, que se titula El mundo sigue girando, tiene ya unos cuantos años, pero se convierte en la banda sonora hoy del Día Mundial del Riñón, con una campaña de concienciación en la que él participa por un motivo muy personal que nunca había contado y que hoy contará en La Ventana. El peor día de mi vida, seguro, fue ese en el que encontré a mi hermana tirada a la cama, aparentemente muerta. Mi madre intentaba que reaccionara, pero no había manera, así que la cargué, la llevé al hospital y bueno, entré con ella en brazos en urgencia, como en las películas, ¿no? Gritando ayuda. Estuvo varios días en la UCI. Durante ese tiempo los médicos nos dijeron que estuvimos a punto de perderla en más de una ocasión y estuvo mucho más tiempo en el hospital. El caso es que todo se debió a un fallo renal. Esta es una historia que nunca había contado, pero cuando la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón se puso en contacto conmigo para colaborar en una campaña de concienciación sobre la salud renal, pensé que era un buen momento para compartirla. Se calcula que 1 de cada 7 adultos, que son unos 7 millones de personas, sufre enfermedad renal. Pues muy interesante. Muchísimo. Y un testimonio tremendo. Ya. Pues vienen los dos, ¿eh? Chollín, la hermana y un médico. Ya está, todos. Pues os vamos a escuchar. Venga. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play.
Went face to face with all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it. A ver, ¿qué ha pasado mientras os he dejado solos? ¿Qué no ha pasado? ¿Qué no ha pasado que terminamos antes? Para empezar, casi perdemos a Pascual por el camino. ¿Por qué? Bueno, una fiebre. malito. ¿Te pusiste malo? Sí, pero bueno, luego reviví. Vale, Sí. fue solo una noche. Una mala noche. Sí, una noche Con y su una día. tarde, Con pero su bueno. día y su Con su tarde. fin de semana anterior. Pero bueno. desastre. Por suerte está aquí Pascual, estamos todos bien. Vale, bien. Pero en mi vida ha habido un cambio sustancial. ¿Qué y te ha es que pasado? ha muerto mi PlayStation. Wow. Esto debe ser dramático, ¿no? Esto Pues es que yo no me lo muy puedo dramático, imaginar. A ver, yo no, o sea, evidentemente es una cosa menor en la vida, no hay que darle este gilipollas una ¿de dónde importancia como si se muere un familiar, evidentemente, pero claro, era una relación que yo tenía de 11 años. Con Es esa que no es consola. moco de pavo, ¿eh? Llevabas que 11 años con esa consola ha crecido conmigo, hemos pasado la adolescencia juntos, hemos llegado a una vida adulta ya juntos y de repente el otro día yo estaba jugando tranquilamente, dejé el mando en el sofá, me fui a la cocina, Te estás creo emocionando. que a descongelar una pechuga de pollo y a la que volví, Qué costumbrista pantalla en negro. Y no hay manera, o sea, le he llevado para que todo el mundo. Ahora yo tengo amigos que entienden de consolas y tal, que me dijeron, algo habrá que hacer, algo se podrá hacer. ¿Intentaste reanimarla? La llevé a un lugar que se llama Hospital de Consolas. Que esto existe. Ojo. Que esto existe. Y si en un hospital de consolas no se puede reparar la consola, que nadie me venga a decir, busca una segunda opinión, no hay más opiniones. No hay más opiniones. Ha muerto. Pero Ha te muerto. dieron el diagnóstico inmediato. Mira, fue gracioso porque me dice, esto es el síndrome de la luz azul. Me dice. Y, o sea, me pareció Eso como es lo que ve la consola justo antes de morir. Sí. Bueno, resulta que la PlayStation, Qué buena eres. cuando tú la enciendes, tiene una luz azul. Entonces lo que le pasa a mi consola es que yo le doy, se ve la luz azul, pero ya no se ve nada más. Se vuelve a apagar la luz azul y eso ya es el último aliento que te da tu consola. Entonces, Estás nada, de luto. estoy pero devastado, de verdad, que ayer por la tarde es que me llevé un disgusto Ya te lo tremendo. puedo decir yo a ti porque me estuvo enviando una sarta de audios que yo le dije, Iñaki, parece que estás de duelo real. Le dije, fase 1, negación, fase 2, ira. Yo tengo un amigo que es medio chamán, te lo digo, bueno, no es que sea chamán, pero bueno, medio chamán lo digo porque la arregla ¿Es el mismo del salmón? No, este es otro. Ha arreglado varias veces varias teles de amigos metiendo la placa base de las teles estas, que son ya inteligentes. congelador? No, en el microondas. Ojo, Pero que puede explotar. Entonces a lo mejor la de la Nintendo por si acaso. Cuidado Pero porque, qué chamán. lo que me diagnosticaron a mí es un problema de placa base, con lo cual estamos hablando del mismo elemento. 20 segundos. Pero espérate, ¿enciendes el microondas con la placa base ¿Y cuánto de tiempo? No digamos eso por la radio, por favor. Claro, es que pocos incendios hay. No lo hagáis en casa, por No, favor. vamos a ver, mi amigo fue a Doctor Google, ¿no? A Y Doctor entonces el Google. Doctor Google encontró un consejo, ¿no? En la cuestión de su tele. Y en ese Sí, modelo sí, cogió, sí, que no le hemos recomendaban entendido. meter la placa base, nada, una cosa de insignificante de 20, 15 ¿Le recomendaba segundos, quién? Lo justo. Bueno, Y tened en cuenta funcionó que Google. en este programa hay un colaborador que pone el pijama. El pijama, O sea, claro. que Ostras, en el es microondas. verdad. ¿Y a tu pluma qué le ha pasado durante mi ausencia, Sergio? No, esto fue anterior. Tiene que ver con que también le llevé a un hospital en Milán. Perdona. Bueno, Internacional. Hospital Milano. Hospital ¿Con internacional. ¿Con la pluma o la se le mandaste? rompió el escudo. Es una Visconti. Por favor, Y entendidos. sobre todo el cierre, mira. Perfecto. Va con un Perfecto. imán. Y se rompió. Y Anaus le dijo, no te preocupes, vamos a tratar de solucionar algunos problemas. Le dijo a Rafa Panadero, que sienta detrás mío, márchate, no puedes seguir trabajando, tenemos que buscar un escudo que es así, de pequeño. Enano. ¿Y no lo encontraste? No lo No, encontramos. no, no. Entonces No se hubo marchó manera. a Milán, ha estado 6 meses. Ingresada. Pero no funcionaba la pluma si no tenía el escudillo ese. Sí, pero no, No, era tenía feo, gracia. era feo. Pero aparte el O sea, era un detalle no, puramente ese estético. sí, pero el marquista. cierre ya no lo cerraba. Ah. Ya Porque el no escudo cerraba. sirve para cerrarla. Joder. No, Es el como escudo si a la es Play se estético. le cae la P. Es de familia Claro, regia. pero si a mí si a la Play se le cae la P me da igual, Pero yo a él quiero no que la pluma. a mí En no una me pluma funciona no, la en Play. una pluma. Bueno, El total, síndrome del escudo, que Iñaki, 6 no lo meses entiendes. después me llamaron y me dijeron, ya ha vuelto. Y entonces fui y dije, ¿y todo este dispendio una- económico a cuánto me dijo? 3 euros. ¿Solo? ¿En serio? 3 euros por 6 meses en Milán. ¡Qué barato está Italia! ¿Pero en serio que solo te cobraron 3 3 euros? Qué Sí, sí, barbaridad. una Pero gestión la Está Maravilla mejor que tiene nunca, pluma, ¿eh? Pregunta en Y Italia, está mejor que Iñaki. nunca. En el ¿Y qué hospital de te consolas costó nada. mandarla? No, yo no pagué nada. Lo dejé en manos del intermediario. Eso no pasa un Me recibo ha a la dicho el SER. amigo Se de lo llevaron Pascual a. que a la Italia puedes y meter volví. en el lavavajillas y te sale como nueva. Y le aparece el escudo. Hoy por hoy. Just a perfect day. Drinking Baileys in the park.
Vamos con el último compás, Ana Usle. Pues vamos a meter a todos en el microondas. De verdad. A ver si se arreglan las cabezas. ¿Qué nos gusta que el profesor Ocaña se suelte la melena y cuando es necesario que diga que una película es una mierda? Nos encanta. Hoy ha hecho su apuesta para los premios Oscar, que se entregan el domingo por la noche, y ha hecho su predicción de quién ganará a mejor película y a mejor dirección. ¿Serán Los Pecadores? Si gana, me parecerá injusto, porque hay otras películas que me gustan mucho más. Pero no será esa locura de Slumdog Millionaire, de Crash, de Coda, de La forma del agua, no es esas mierdas que han ganado en los últimos años del siglo XXI. Me gustan quizá más Valor Sentimental y El Agente Secreto, pero creo que es el momento de Paul Thomas Anderson y una batalla tras otra. Mira, cuando dentro de 30 o 40 años se revisen los Oscars y se vea que en 2026 ha ganado una batalla tras otra, es la película que mejor reflejan estos tiempos de caos y de destrucción, y será fantástico verlo así. No tiene ningún Oscar al mejor director ni Orson Welles, ni Stanley Kubrick, por eso mismo, ni Alfred Hitchcock. Pues veremos, el lunes podremos comprobar si ha acertado o no en la porra. Se lo lleva Paul Thomas Anderson, veremos. Veremos. ¿Nos va a cambiar la vida? No. A él sí, a él sí. A él sí. Vamos, bueno, que nos vamos, que mañana volvemos a partir de las 6. Les esperamos, pongan el despertador. You're going to reap just what you sow. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.